Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio al taller de litigación en juicio por jurados y código de evidencias a cargo de Martín Sabelli y Harry Dorfman. Van a coordinar este taller el doctor Oscar Raúl Pandolfi, profesor de posgrado de la Universidad Nacional del Comahue, y Emanuel Roa Moreno, profesor de la Universidad Nacional del Comahue. El doctor Oscar Pandolfi es abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, inscripto en la matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1956. Es autor de obras sobre delitos sexuales, casación y temas procesales penales. Es profesor consulto de posgrado de la Universidad Nacional del Comahue. Emanuel Roa Moreno es abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, docente de Derecho Procesal Penal y práctica profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y capacitador del INESIP, miembro activo del Instituto de Derecho Penal y Procesal del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén. Iniciamos este taller de litigación en juicio por jurados y código de evidencias. Muy buen día a todos. Gracias. Tengan todos muy buen día. Muchas gracias a los organizadores principalmente por haber realizado esta actividad y por permitirme realizar la presentación de los expositores, a quienes también agradezco su visita a la ciudad de Neuquén. Harry, tu primera visita a Neuquén, muchas gracias. Y Martín, ya un amigo de la casa, ha estado muchas veces y esperemos que sigan estando muchas veces más. Nos hemos dividido con Oscar la presentación. Oscar les va a explicar de qué se trata este panel, que vamos a tratar de darle modalidad de taller y que está enfocado en la litigación en juicio por jurados y en las reglas de evidencia o códigos de evidencia. Y los expositores que nos visitan, uno de ellos es, como les señalé, Harry Dorfman, quien es juez del Tribunal Superior del Condado de San Francisco. Harry ha trabajado por más de 24 años en temas de justicia y con particular interés en los derechos de las víctimas y sus familias en San Francisco. Ha tenido a lo largo de su carrera, se ha encargado de la persecución y condena en casos criminales de suma importancia en San Francisco, justamente como ya señalé. Y también ha trabajado en la oficina del fiscal de distrito, ¿sí?, en temas de delitos sexuales, crímenes violentos y narcóticos. También tiene vasta experiencia en docencia, tanto en la Facultad de Derecho de Hastings como en la Facultad de Derecho de San Francisco, en la cual ha recibido distinciones importantes, como profesor del año una de ellas, y una que considero yo muy importante también, ha sido distinguido por los propios estudiantes como un maestro inspirador. Agradezco que contemos con su experiencia. También ha participado en reformas legales tanto en Bolivia como El Salvador, Egipto, Turquía y la India, por lo cual no solo nos va a poder contar desde su experiencia en Estados Unidos, sino también las experiencias comparadas de otros países. Por lo demás, su título es de la Universidad de Harvard y creo que con ello, por lo demás, el resto lo veremos en su exposición. No sé si después van a exponer, si no ya lo presento también a Martín. ¿Querés que te presente ahora, si después ya, porque le vamos a dar modalidad de taller y la idea es que sea más flexible? Así pueden intervenir indistintamente. Martín Sabelli es abogado. Ha recibido sus títulos en el Colegio de Harvard, en la London School of Economics and Political Science y en la universidad, en la Facultad de Derecho de Yale. Desde el 1993 se dedica al ejercicio de la profesión, es abogado litigante.
ha actuado como defensor público en San Francisco y es capacitador de esa oficina pública. Ha trabajado en el entrenamiento y la preparación de diferentes abogados litigantes, más de 90 abogados han estado bajo su supervisión y preparación. En la docencia se encuentra vinculado a la Trial Advocacy Workshop for Harvard Law School, también a the National Criminal Defense College, the National Institute for Trial Advocacy, a quien nosotros conocemos como NITA, ¿sí? Es un instituto también que ha trabajado mucho temas de litigación, y and the National Association of Criminal Defense Lawyers. En todas ellas se ha desempeñado como capacitador y bueno, y hoy actualmente se encuentra muy cercano al INESIP, ha venido a nuestro país a dar diferentes capacitaciones, tanto a las personas que trabajan en los procesos de reforma como a aquellos que se encuentran difundiendo este proceso. Y por último señalar, bueno, sus colores lo indican, también es hincha de Boca, eso le marco, eso lo destaco porque también lo soy. No, muy brevemente, por respeto al resto de la audiencia. No, Martín tiene la particularidad, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, que si bien o sea, es norteamericano y estadounidense y su familia es argentina, es gringo, su familia es argentina, entonces tiene la posibilidad de comunicarnos en nuestro español más criollo y más argentino todas las experiencias que ha vivido, y claramente eso ha facilitado mucho el acceso a la información de primera mano y en claro lenguaje argentino. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharlo en español en su disertación. Bueno, a mí me toca sintéticamente tratar de explicar, para los que están menos familiarizados con el tema. Yo les confieso que hasta hace 30 días yo tampoco tenía mucha... Mejor dicho, no, la inquietud me la despertó Martín justamente en noviembre del año pasado, cuando en el segundo Congreso Nacional de Jurados que se hizo en Buenos Aires, dijo enfáticamente de que hacía falta, además de lo que ya hemos hecho en Neuquén, aprobar un código de evidencias y reglas de ética judiciales para el juicio, que comprenden tanto a los magistrados como a los litigantes. Esto me hizo acordar, no me dejaron interrumpirlo ese día, yo me quedé con ganas de interrumpirlo, pero no pude. Le quería advertir que muchas de las reglas de evidencia, con diferente extensión, están incluidas en nuestros propios códigos procesales. Nuestros códigos procesales, algunos, como por ejemplo el que todavía rige en este momento en Chubut, que le está faltando nada más la complementación de la ley de jurados, pero ya es un código adversarial, moderno, tiene muchas reglas probatorias, muchas más que las que regían en los códigos inquisitivos reformados de la zona, es decir, el de Neuquén, que rigió hasta que entró en vigor la nueva ley, y el de Río Negro, que todavía sigue esperando el comienzo de la epifanía, es decir, cuando se empiece a regir la justicia de Río Negro también por el código, que es muy similar al código Neuquén en muchos aspectos, ¿no? Entonces, las reglas de evidencia, como les digo, parcialmente, cuando uno las empieza a leer, yo me he empezado a familiarizar con ellas en los últimos 30 días, tienen algunas diferencias con las nuestras que pueden llamar la atención. Es decir, por ejemplo, las reglas de evidencia con las que yo trabajé al menos, que son las de Puerto Rico, y esto por la natural facilidad que nos implica el hecho de que en Puerto Rico también se habla el castellano, aunque un castellano bastante domesticado, digamos, pero igual era mucho más fácil para acceder al conocimiento. Uno se encuentra en primer lugar con que las reglas son comunes para la materia civil y para la materia penal, lo cual nos hace crujir los dientes en nuestro país, porque todo lo que aprendimos
desde que estaba en vigor el Código Barrio, con el cual yo llegué a litigar, y después con los códigos inquisitivos reformados, y ahora por fin con un código que incluye los jurados, como este de Neuquén, que dicho sea de paso, lo reitero, es el más moderno que rige en la Argentina, junto con el Código de la Provincia de Buenos Aires, que incluye los jurados con disposiciones diferentes, que, digamos, tienen algunas modalidades levemente diferentes, pero que esencialmente se trata de los jurados populares, porque la experiencia cordobesa, si bien fue importante, y realmente comenzó a hacer entender las ventajas del juicio por jurado, la presencia de 3 jueces letrados integrando el tribunal en las deliberaciones, como ustedes imaginarán, contamina la libre deliberación de los jurados, ¿no? Esto me parece claro. Las reglas de evidencia, además, digamos, se insertan, nosotros tenemos que recordar esto, nuestro país tiene una historia constitucional muy parecida a la americana, desde el momento en que el modelo de nuestra Constitución fue la Constitución americana. Por eso la inclusión de los jurados, que se la debemos a Gorostiaga, no a Alberdi, como está tan difundido. En esa incorporación seguimos un modelo que, sin embargo, después abandonamos a lo largo de 160 años. Es decir, no cumplimos con el mandato constitucional que establecían los artículos de la Constitución Nacional, en aquel entonces con otros números, que hoy son 3 normas que incluyen la obligatoriedad de que los juicios criminales se terminen por jurados. La incorporación digamos, las dificultades que yo veo, y por eso voy a seguir muy atentamente lo que digan Mr. Dorfman y Martín Sabelli, digamos, los 170 años de historia que nosotros hemos perdido en cuanto a la adopción del sistema de jurados han producido ciertas deformaciones, porque digo, para lo que sería la aplicación lisa y llana de las reglas de evidencia como rigen en Estados Unidos, que lo va a explicar obviamente infinitamente mejor que yo los expositores, pero que uno adivina que no son todas exactamente iguales, porque como ustedes recordarán, en Estados Unidos hasta los códigos de fondo son diferentes en cada estado, mientras que en nuestro país, después de la célebre polémica del 24 de abril de 1853 de Zavalía y el santiagueño, que ahora se me escapa el nombre, se discutió si efectivamente digamos, el poder provincial se iba a distinguir de qué manera, y se resolvió que únicamente por los códigos de procedimiento, que los códigos de fondo era imposible, por el estado de despoblamiento que tenían la mayoría de las provincias, que pudieran ser, digamos, toleradas de esa manera. Entonces, eso generó una historia institucional diferente, y eso se plasmó en muchas cosas. Las reglas de evidencia, básicamente, que ustedes van a ver según mi impresión, vamos a ver lo que dice Sabelli, son desarrollos de lo que en nuestro país dejó de existir cuando se sancionaron los primeros códigos inquisitivos reformados. El primero en Córdoba, como todos sabemos, en 1939, después el de La Pampa fue el primero, y los que teníamos en Neuquén y tenemos en Río Negro todavía en vigor son códigos denominados de Código Levene, el segundo modelo de los inquisitivos reformados, digamos, el menos progresista, digamos, han llegado hasta la actualidad prácticamente. Entonces, en estos sistemas, digamos, influye, por ejemplo, la diferente forma que tienen los dos sistemas de la prohibición de la autoincriminación. Como ustedes saben, en Estados Unidos el imputado puede declarar, pero lo hace bajo juramento, y si miente, comete delito de perjurio. En nuestro país, el imputado puede mentir en su declaración, que por supuesto no se hace bajo juramento, y que en realidad
si bien no se le puede ni exigir que diga la verdad y puede declarar cuantas veces quiera, de hecho, difícilmente los jueces lo tomen en cuenta decisivamente, salvo en casos excepcionales. Consiguientemente, va a ser interesante ver cómo estas reglas de ética, estas reglas de evidencia, que incluyen además normas sobre pertinencia, admisibilidad, incidentes, regulan incluso hasta cómo funciona el secreto profesional en cada una de las profesiones, cosa que también nos diferencia de Estados Unidos porque en nuestro país el ejercicio de las profesiones liberales, por el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional, le corresponde al Estado Nacional, no a las provincias. Y en cambio, la matrícula ya está, digamos, consagrado, cuyo manejo está otorgado a los colegios de abogados. Todo esto representa una serie de diferencias sobre las cuales tenemos que trabajar para poder adaptar el mejor sistema de evidencias que funcione sobre todo para los jurados y aún para lo de los jueces profesionales, pero tenemos que tener cuidado con la adaptación de las diferencias que nuestro sistema institucional tiene con el americano. Y no les quito más tiempo y ya los dejo en uso de la palabra a los expositores. Gracias. Lo siento que no sé las palabras para bien explicar y comunicar en español. And so I must speak to you in English. So please put on your headphones if you need. Castellano, así que si necesitan póngase los auriculares para escuchar la traducción. Y para comenzar, quiero que ustedes sepan que estoy muy agradecido. El grupo con el que yo estoy tiene mucho para agradecer por estar aquí en este diálogo. Y pensamos que los organizadores, los legisladores, que los responsables de organizar todo esto, quiero agradecerles a todos ellos y especialmente a Martín Sabelli, una persona que conozco hace muchos años y que tuvo la cordialidad de invitarme para asistir. Así que gracias, Martín, y porque puedo entonces ser parte de algo que es extraordinario. Lo puedo ver con mis propios ojos y espero que hablar de la experiencia de Estados Unidos con los juicios por jurados, tenemos una experiencia larga con los juicios por jurados y el trabajo duro que hicimos tiene una estructura y un abordaje que incluye normas de evidencia y espero que en todos nuestros debates tengamos o surjan algunas ideas útiles para que ustedes continúen trabajando con los jurados, que son nuevos para ustedes, yo entiendo, y desarrollar lo que funciona para ustedes. Entonces, el tema hoy es el código de evidencia, el juicio por jurados. En general, yo quiero sugerirles a todos que en mi experiencia como fiscal y como juez, el código de evidencias es algo muy positivo. Ayuda a darles a los abogados, a los jueces y a los miembros del jurado un foco y darles forma y guía para su debate. Y como se está resolviendo una cuestión penal, una disputa acerca de si alguien cometió un delito o no, es algo de orden público. Todos estamos de acuerdo que esto es algo importante. Y todos los que participan en la resolución de la disputa quieren saber y necesitan saber cómo lo hacemos. ¿Cuáles son las normas? Desde mi punto de vista, el sistema que me educó a mí y que ahora yo ayudo a liderar consideraba lo opuesto. Si no había normas o había pocas normas, y estábamos esperanzados que las personas de buenas intenciones pudieran llegar a un buen resultado, ese no era un comienzo muy optimista. Era mucho mejor, yo creo, en base a mi experiencia, sería mucho mejor tener las normas que definen lo que va a suceder. En Estados Unidos y particularmente en California, que es donde yo vivo y donde trabajo, en San Francisco, tenemos un código de evidencia. El código se modifica, y esto es lo que quiero aclarar desde el principio. Se modifica este código porque los legisladores de California toman esas decisiones. Y esto es importante porque el código de evidencias no es algo antiguo, siempre es nuevo,
Por ejemplo, en California, recientemente, o relativamente recientemente, por presiones políticas y la presión pública que se tornó en una cuestión política, hubo normas de evidencias sobre la persecución de los delitos sexuales, de determinadas pruebas en relación con los delitos sexuales, y es una excepción a la exclusión general de otras pruebas o delitos pruebas de otros delitos o de otros cargos. Pero es una decisión que tomaron los legisladores y entonces se ha modificado el Código de Evidencias. Pero bueno, volviendo al primer punto, las normas de evidencia le dan forma y foco. Las normas ayudan a los abogados desde el principio mismo a preparar su caso, tanto a la fiscalía como a la defensa, porque los dos abogados, trabajando con el Código de Evidencias, tienen que decidir cuán fuerte es el argumento que tienen, qué evidencias hay disponibles que se pueden admitir en el juicio, y eso es muy importante. Puede haber mucha evidencia, muchas pruebas disponibles, pero no todas las pruebas van a ser admisibles en el juicio, no necesariamente. Entonces, cuando los abogados saben que tienen que trabajar con el Código de Evidencias para preparar el caso y entender cuán fuerte es el caso que tienen en sus manos, si hay una cuestión o una duda sobre una prueba en particular que quizás no pueda ingresarse al juicio, bueno, algo importante tiene que suceder en el proceso. Va a tener que haber un debate, por ejemplo, para ser específicos. El abogado de la defensa puede analizar la confesión del acusado y puede evaluar lo que pasó con el cliente y puede llegar a la conclusión de tengo un gran argumento para excluir a esta confesión sobre la base de una violación constitucional. Estamos hablando del Código de Evidencias, del contexto penal en Estados Unidos, y parece que en Argentina también, en la experiencia argentina, se necesita hablar de los requisitos constitucionales, porque la Constitución puede obligar a la exclusión de determinadas pruebas, como una confesión que se toma de manera inapropiada, o una idea similar, pero un punto similar específicamente. Quizás el único testigo ocular del delito, que ha identificado al imputado en un interrogatorio, brindó una identificación un poco confusa que quizás no pueda ser admisible desde el punto de vista de Estados Unidos, por lo menos, porque cuando uno litiga y analiza de cerca cómo se obtuvo esa identificación, quizás la policía hizo algo mal. Quizás los oficiales de policías, y esto sucede, porque todos sabemos que los policías son personas, se produjo un delito terrible y los oficiales dicen, bueno, tenemos a la persona, este es el culpable, pero no tenemos un testigo. De repente nos parece que tenemos un testigo y tal vez pueda haber entonces presión emocional por parte del oficial de policía que se sienta con el testigo y decimos, bueno, tenemos el auto, entonces este tiene que ser la persona, si es el mismo auto que se describió. Lo único que necesitamos es que usted mire la foto y que nos diga si tenemos razón. Ahora, quizás esto les suena como una película de Hollywood, pero yo les aseguro que en la experiencia de la vida real de resolver delitos en Estados Unidos, quizás en todos lados diría yo, a veces los oficiales de policía cometen errores. Y prepararse para el caso, para el juicio con las normas de evidencia, además de la Constitución y los requerimientos de la Constitución, ayuda a mantenernos en foco. Entonces yo quiero sugerirles que una parte muy importante del proceso de juicio, antes de que llegue el jurado al tribunal, es reunirse con el juez, el fiscal y los abogados de la defensa, para ayudar a darle forma al caso. Y para mí, en mi experiencia, esto es importante porque yo espero que en esta reunión, tanto el fiscal y en cierta medida también la defensa, empiecen a plantear argumentos. El fiscal va a brindar quizás una moción, una petición o un escrito
El título del documento no importa en realidad, pero lo esencial es la sustancia de la información en este documento. El documento le dice al juez, le dice, por favor, admita las siguientes pruebas, admita la confesión. Deje que el testigo preste su declaración, identifica al imputado. Déjenme presentar el arma que se recuperó sin una orden de allanamiento en la casa. Y como juez, yo quiero escuchar estos argumentos. Son cuestiones importantes antes del juicio. La defensa puede elegir plantear mociones similares. Quizás en esta etapa del caso, la defensa puede tratar de excluir, digamos que es como la otra cara de la moneda, excluir la confesión, excluir la identificación, excluir el arma. Yo diría que la defensa no tiene, nuestro sistema por lo menos no es obligado a presentar todas las cuestiones posibles en esta reunión. Por una cuestión de estrategia, el abogado de la defensa puede quizás decidir no revelar todas sus pruebas. No quiero revelar todos mis argumentos. El gobierno o el Estado está acusando. Entonces el Estado es el que tiene que plantear todo sobre la mesa, pero yo como defensa no necesito cumplir con esa obligación. Entonces en esta reunión o en esta audiencia me voy a mantener un poquito al margen. En esta audiencia puede involucrar días y días de debate en Estados Unidos. No es una audiencia que se resuelve en una hora. Todos tienen una conversación agradable y listo, se acaba y el juez simplemente en un minuto toma una decisión. En los casos más graves, esta reunión puede llevarse a cabo durante semanas. En casos muy difíciles puede llevar meses de argumentos, más autoridades que como juez yo puedo decir, bueno, necesito más información. En Estados Unidos, el sistema del common law, necesito más autoridades o más precedentes para que me ayuden a tomar la decisión. Entonces necesito que me traigan más información de parte de la defensa, de parte de la fiscalía, porque quizás yo no encuentro el precedente que exija que yo decida de una u otra forma. Y esto no es lo que vamos a hacer en el taller, pero yo les voy a contar como juez que mi tarea no es sentarme y administrar justicia para todos. Pero como juez yo quiero que haya un proceso justo e imparcial. Como juez espero que los abogados vengan a mí. Quiero que los abogados planteen los argumentos a mí. Que planteen los argumentos, presenten los hechos y que me digan por qué yo tengo que fallar como ellos me piden. Y si ustedes me convencen, bien, voy a fallar a su favor. Pero todos en esta sala saben que en el combate de la justicia penal, por lo menos hay dos puntos de vista, al menos dos puntos de vista. Yo entiendo que en Argentina quizás puede llegar a haber 3 puntos de vista. Ayer tuvimos la oportunidad, y la verdad es que soy muy afortunado y estoy muy contento, fuimos a ver un caso muy importante en Neuquén, un juicio de homicidio. 2 personas han sido acusadas de matar a un oficial de policía y la verdad es que fue nos fue muy bien en esta experiencia, en ese proceso de juicio donde estaba el jurado. Todo ese entorno me era muy familiar en mi experiencia en Estados Unidos, ¿no? Vi un muy buen interrogatorio por parte del fiscal y lo que quiero decir es que había otro fiscal, que era la querella en realidad, que es muy familiar para ustedes en su sistema. Es un sistema distinto al nuestro, del sistema estadounidense. Tenemos un sistema y ustedes tienen otro sistema. Y hay otros sistemas en el mundo. Y hoy estamos aquí para hablar del sistema de juicio por jurados y el código de evidencias. Yo dejo que las conversaciones iniciales tomen el tiempo necesario, esta reunión inicial con la defensa, el fiscal y el juez. Pero acá no está el jurado. El jurado todavía ni siquiera fue elegido en este momento, en esta etapa, ¿no? Yo sé, como juez, que esta conversación puede llevar días, meses, semanas o meses. Entonces no voy a convocar al jurado hasta que resolvamos
todas estas cuestiones, que son las mociones previas al juicio, o los temas, los problemas previos al juicio. Ahora, hay mucho más para decir. Quizás Martín tenga más comentarios, pero déjenme hacer algunos puntos generales acerca de los juicios por jurados y los códigos de evidencias. Cuando comienza el juicio, se han resuelto todas estas mociones, el juez tomó algunas decisiones, decidió qué es lo que ingresa y qué es lo que no como prueba, entonces los abogados saben cómo organizar el caso. Aunque debería decir que estas conversaciones previas al juicio son muy importantes en Estados Unidos porque los abogados quieren saberlas antes de elegir el jurado qué es la evidencia, cuál es la evidencia que está adentro y cuál es la que está afuera del juicio. Si el juez decide que no va a permitir ningún tipo de debate en una cuestión relativa, por ejemplo, a los problemas de pandillas, entonces yo considero que va a ser un poco quizás sesgado hablar de las pandillas, entonces eso no se puede mencionar. No se puede mencionar en los alegatos iniciales, no se puede llamar ningún testigo que hable de este tema. Y esto me pasó a mí cuando yo era fiscal. Ahora, en el proceso de selección del jurado, tanto la defensa como la fiscalía saben que no vamos a hablar de las cuestiones de pandillas, pero si el juez me dice que me va a permitir hablar de las pandillas porque es pertinente para nuestro tema, la pertinencia, la relevancia es parte del Código de Evidencias, es una norma fundamental de la prueba de la evidencia. La prueba pertinente es admisible, la que no es pertinente no es admisible. Ahora, en el proceso de selección de jurados, la defensa no va a hacer preguntas sobre pandillas, pero si yo hubiera permitido las pruebas sobre los temas de pandillas, entonces ahí hay una decisión estratégica que tiene que hacerse al principio de la selección de jurados. Señora, ¿cómo se siente acerca de las pandillas? Señor, ¿qué siente usted? ¿Qué opina sobre las pandillas? Porque el abogado de la defensa tiene que conocer la actitud de aquellas personas que quizás estén en el jurado, porque esa prueba se va a admitir, porque hemos tenido la audiencia previa al juicio. Y para los alegatos iniciales, no vi un alegato inicial ayer en el juicio, pero sé que se hicieron. Esa es una característica del juicio por jurados en Estados Unidos. Los abogados tienen que saber, antes de dar sus alegatos, cuál es la prueba que el juez va a permitir, sobre todo las cuestiones más importantes, porque el alegato se le va a dar forma al alegato sobre la base de las decisiones del juez sobre la prueba que es admisible. Hablemos un poquito acerca de la dinámica del juicio. ¿Cómo juega el Código de Evidencia un rol tan importante en la dinámica del juicio? Bueno, quizás hayan visto esto en las películas, aunque a mí no me gusta hablar mucho de las películas, porque todos en esta sala saben que la televisión y las películas tienen mucho para entretenernos, pero que no son fuente de educación ni la realidad, ni muestran la realidad de un juzgado. Sin embargo, los abogados presentan sus objeciones de ambas partes. Ayer también se vio una objeción que me resultó muy interesante. Los abogados presentan objeciones. Objeción irrelevante, objeción oídas, no tiene fundamentos. Todas estas son objeciones y el juez decide. Presupongan que un abogado está haciendo el interrogatorio directo, es decir, que el abogado formula preguntas al testigo que él mismo ha llamado, para que justamente fundamente ciertos puntos importantes. En el interrogatorio directo, en Estados Unidos, hay una norma que dice que las preguntas que son conducentes o que guían, que sugieren la respuesta, no se permiten. Usted vio que el auto golpeó al niño, usted tenía sus lentes puestos, el semáforo estaba en rojo. Por supuesto, todas esas preguntas en realidad son una afirmación, no una pregunta. Entonces, bueno, supongamos que un abogado no tiene la habilidad necesaria, capaz que tiene por ahí está nervioso y empieza a preguntar este tipo de preguntas en su interrogatorio. Y el abogado de la defensa
con todo derecho, dice, objeción, pregunta, está guiando al testigo. Entonces, el juicio, digamos, está diseñado para que se mueva, para que avance. Entonces decimos, bueno, objeción, está guiando el testigo, y el juez dice al lugar. El abogado vuelve a cometer el mismo error, porque el abogado está nervioso o está tratando de, digamos, trata de transmitir la información y bueno, de nuevo vuelve la objeción. De nuevo el juez dice que le da lugar. De nuevo pasa lo mismo. Y esto sucede, objeción al lugar, objeción al lugar. Los juicios no son perfectos, sucede. El Código de Evidencias nos dice qué tenemos que hacer. Dice a los abogados y al juez, y el jurado se da cuenta de lo que está sucediendo. El jurado comprende en esta dinámica qué es lo que sucede. Solo porque se infringe una norma, en mi hipótesis, no significa que es el fin del mundo. Avanzamos con el juicio. El abogado se va a dar cuenta finalmente que, bueno, no puedo hacer preguntas que guíen al testigo, con el juez Dorfman y con Martín Sabelli en el tribunal. Y vamos a llegar al final, vamos a seguir el Código de Evidencias. Quizás haya otra objeción con respecto a testigo de oídas que se haga lugar, y el abogado entiende que no puede preguntar o pedir información acerca de información de oídas. Pero el Código de Evidencias no hace el juicio más lento. Quizás ustedes piensen ahora, parece que el Código de Evidencias hace que el juicio sea más lento, pero la respuesta es no lo hace más lento. Porque el juez, en particular, tiene un objetivo, que es hacer que el caso avance. Yo tengo un jurado en esta misma sala, y ellos necesitan la información, la necesitan en forma eficiente, entonces hagamos que este caso avance. Entonces el Código de Evidencias ayuda a definir qué es lo que está sucediendo en la sala, le da al juicio una dinámica y una dirección. Y yo diría también que, como otra nota al pie, las objeciones, cuando se hacen objeciones, idealmente no es ideal que los abogados hagan un gran discurso, no corresponde. Los grandes discursos se hacen cuando no está el jurado en la sala. Cuando el jurado está allí y cuando estamos en el proceso, queremos que el proceso avance, objeto, el fundamento, la decisión del juez, se avanza. Y estas funciones, yo quiero decir que en Estados Unidos funcionan bien en Estados Unidos. A veces las cosas no son perfectas, se ponen un poquito, se enchastran un poquito, pero el sistema de justicias funciona con el Código de Evidencias. Entonces, bueno, estos son algunos puntos generales. Yo sé que Martín quiere decir algo también y francamente quiero decirles que espero que antes que pase mucho tiempo con las devoluciones del doctor que se sienta al lado mío y de ustedes, y capaz Martín también les muestra algunas cosas, pero yo espero que esto se llamaba taller. Para mí la idea de un taller es que haya interacción y entonces espero la interacción que incluirá las preguntas de ustedes y quiero que sepan que estoy preparado para recibir cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacerme y sus críticas también. Confíen que como fiscal y como juez estoy acostumbrado a todo eso, así que no duden en decir lo que piensen. Yo estoy preparado. Muchas gracias. That was great. That was exactly. Para ustedes que ya me conocen, saben que para mí es un honor y un privilegio estar acá, así que más palabras sobre mis sentimientos de compartir con ustedes no les voy a dar. Como Harry dijo, esto es un taller, así que yo me voy a limitar a muy pocas palabras por ese motivo y también porque Harry ha expuesto de una forma muy sintética y muy clara cómo opera el sistema del código de pruebas en Estados Unidos, el código de evidencia. Así que para mí no tengo mucho más para agregar, salvo algunos puntos generales que pueden ayudar a dar forma a la discusión. Pero realmente Harry nos ha dado una descripción muy importante y muy útil para usar como una base de trabajo. Este es un taller, pero parece más una cancha de fútbol. Así que no sé cómo vamos a hacer para involucrar a la gente que está atrás, pero la idea es que haya una discusión, eso es lo que queremos tener nosotros. Y para ese propósito quería decir algunas cosas como puntos breves, introductorios, para dar un poco de forma a la discusión. Después pasamos a las preguntas.
escuchándolo a Harry me acordé de una película que vi hace muchos años, una película buenísima argentina que se llama Sur. Algunos de ustedes quizás, a lo mejor no la gente joven, pero gente de mi edad y para arriba se acuerda de la película. Y hay un ángel en esa película que le dice se están riendo toda la gente joven acá, ¿viste? Hay un ángel que le dice al protagonista que el amor se inventa todos los días, ¿sí? Muy linda frase, y cuando yo era joven la escuché por primera vez, me pareció fenómeno. Muy linda la frase. Ahora que tengo más años y las nieves del tiempo han planteado mi 100, me parece que demasiado difícil tener que inventar el amor todos los días. Prefiero algo un poco más simple. Y eso es un poco lo que está diciendo Harry, que podemos inventar las reglas de evidencia todos los días si queremos. Nos podemos imaginar un sistema sin un código de evidencia en el cual podemos inventar todos los días si queremos. Pero eso requiere mucho trabajo. En inglés llamamos, la frase es reinvent the wheel, reinventar la rueda. Muy difícil hacer eso todos los días. Así que quiero empezar con esta observación. Yo creo que tenemos más o menos 4 opciones. La primera es un código de evidencia claro que cubre todo. Una segunda opción es un sistema de common law, como es en Estados Unidos, que caso por caso los jueces van fallando cuáles son las reglas, y lo que Harry se estaba refiriendo a authority en inglés, cuando él hablaba de authority, estaba hablando de case law, el derecho establecido en los fallos, ¿sí? La tercera opción es una combinación de las dos cosas, un código de evidencia con el case law mezclado. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Algunas veces, cuando buscamos una regla de evidencia, lo buscamos en un código, y a veces lo buscamos en lo que Harry llama el case law, common law, la autoridad de los fallos. Y la cuarta opción es no tener reglas, ni en el case law, ni en un código. Esa cuarta opción, como un litigante, como un juez, como un miembro del jurado, es muy difícil de manejar. Es reinventar el amor todos los días. Está bien, suena muy poético. No vamos a tener reglas, vamos a poder manejar todo con la justicia todos los días. Pero es muy difícil de operar, muy difícil de manejar. Lo que nos ofrece un código de evidencia o un sistema de common law mezclado con un código de evidencia es claridad, predecibilidad, ¿se dice? ¿Sí? 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 Y también una otra cosa que Harry todavía no mencionó, que es uniformidad o la posibilidad de generar uniformidad entre los distintos tribunales. Harry ya habló de la importancia del punto de vista de los litigantes o de los jueces, tener una ayuda en definir lo que se admite como prueba y no, ¿sí? Fundamental. Voy a volver a ese tema en un segundo. Pero también quiero quedarme ahora en este tema de la uniformidad, porque pueden tener en un mismo lugar 2 juicios orales separados por 6 centímetros de pared y 10 metros de distancia. Pueden tener más o menos la misma cuestión de qué se admite o no. Y acá está sentado Harry decidiendo un caso, si admite o no esta prueba, y a 10 metros otro juez decidiendo el mismo tema, casi el mismo tema. A mí me parece que nuestro sistema, que cualquier sistema justo, tenemos que tener una garantía o lo que puede aproximar a una garantía de que los 2 jueces van a decidir de la misma forma. Porque no es justicia que un juez admite una cosa en un juicio y la misma cosa no sea admitida, la misma prueba, por ejemplo, un documento que tiene lo que llamamos en Estados Unidos un business record, un documento que tiene que ver con, qué se recibió como dinero en un negocio un día, ¿sí? Supongamos que eso es una prueba importante. Y que Harry dice, sí, yo lo voy a admitir porque este documento es confiable por las circunstancias en las cuales fue creado. Yo creo que no es una prueba de oídos y la voy a admitir. Y por lo tanto el fiscal en ese caso tiene una prueba muy importante para comprobar que el acusado recibió $100,000. Y en otro tribunal, a 10 metros, otro juez, mirando casi el mismo tema, decide excluir esa prueba.
Eso para mí es menos justo. Es un sistema que carece de alguna característica de justicia, que es no solo la predecibilidad de las partes, pero también, mirándolo desde un punto de vista retrospectivo, una uniformidad de la justicia, cómo se decidió ese hecho. Así que quiero mirarlo no solo desde el punto de vista de la claridad anticipatoria de antemano de las partes, qué se puede admitir o no, sino también del punto de vista de la sociedad. ¿Estamos seguros que los casos se están decidiendo de la misma forma? Porque además, si no tenemos reglas claras, eso tiende a permitir más manipulación. No, a este señor porque es una persona que tiene educación, yo como juez lo miro, se parece más a mí, tenemos un cierto proceso de identificar con esa persona, mejor vamos a mirar este asunto de admisión o no de la prueba de una distinta forma que lo mira el otro juez cuando el acusado es una persona acusada de un homicidio, una persona que a lo mejor tiene características que no comparte el juez. Y ahí entra la posibilidad de una cierta subjetividad que no queremos ver en la justicia. Así que por motivos de eliminar discriminación, por motivos de asegurar la uniformidad, también queremos tener reglas claras. Y por eso planteo de nuevo que a mi juicio las posibilidades, a lo mejor algunos de ustedes ven otra posibilidad, para mí las posibilidades son código de evidencia, common law, una mezcla de las dos cosas o nada. Y para mí la peor de esas situaciones es la nada porque no permite predecibilidad, claridad y uniformidad. Como estaba explicando Harry, una vez que tenemos convocado un jurado, el tiempo es precioso. ¿Por qué? Porque tenemos 12 personas o 14 personas si tenemos 2 suplentes o quizás 16 personas con 4 suplentes. Y esas personas están arrancadas de sus vidas cotidianas y obligadas, aunque le va a gustar el servicio de servicio de jurado. Casi todos se van con una impresión muy, muy positiva. Pero aunque les guste, están arrancados de sus vidas y no les va a gustar si están perdiendo el tiempo. Y si nosotros en la mitad de un juicio estamos peleando todas las batallas de la admisibilidad o no de la prueba, eso demora mucho. Hay muchos cortes, muchos recesos, muchas peleas fuera de la presencia del jurado, pero en un juicio por jurado que tendría que durar 2 días o 1 semana o 2 semanas, dura 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque estamos interrumpiendo constantemente. Mucho mejor tener un sistema de evidencia o de admisibilidad de pruebas o no, de antemano y tener todo decidido para ir achicando y eliminando las disputas hasta llegar a un punto justo antes del juicio oral donde tenemos casi eliminado todas las disputas, todas las controversias que podemos predecir y pasar a un juicio oral que es, digamos, lo más eficiente posible. Pero por supuesto vamos a tener muchas controversias y muchas disputas durante el juicio oral. El tema es tratar de minimizarlas a las que no podemos predecir. Bueno, podemos hablar muchísimo más a nivel general, pero yo prefiero tomar preguntas y generar una discusión sobre estos, digamos, puntos de entrada en las diferencias entre los sistemas. Pero digo, como un último punto, como litigante, para mí, en mi trabajo cotidiano, yo principalmente ahora casos de pena de muerte en Estados Unidos, yo no quiero estar operando sin entender la prueba. Yo no me puedo sentar con mi cliente. Harry no está actualmente acusado de un delito de pena de muerte, pero decirle a mi cliente, estas son las posibilidades, esto es lo que va a pasar, porque sin reglas claras de evidencia, imposible de asesorar bien a mi cliente. Y el fiscal no solo tiene que decir si llevar un caso a juicio, pero también tiene que decidir, Harry, cuando era fiscal, que fue un fiscal muy conocido, muy reconocido en San Francisco, tiene que decir no solo si voy a llevar este caso a un juicio oral o no, no solo tiene que decir si va a ofrecer un abreviado o no, un plea bargain en Estados Unidos, pero también tiene que decidir si va a acusar o no, si va a procesar o no. Y el acto de procesar tiene un efecto muy profundo, muy importante en la vida de una persona procesada. Y si no existen pruebas admisibles para procesar,
Harry no va a procesar. Y eso minimiza o reduce muchísimo los costos al sistema. No queremos estar procesando o llevando a juicio juicios que no pueden prosperar porque no existen las pruebas. Y también en nuestro sistema queremos saber como defensores qué pruebas son admisibles para asesorar si recomendar o no un abreviado a nuestros clientes. Y eso hace mucho más justo y mucho más eficiente el proceso. La eficiencia y la justicia no siempre van mano en mano, pero en este ejemplo sí, creo que van mano en mano. Con eso creo mejor generar una discusión, ¿no? Okay. Firme, arrancamos media hora más tarde, no lo dije en la presentación, un problema técnico, el colectivo y demás que traían los expositores, pero podemos hacer el panel hasta las 11:30, no habría problema, y después hasta la 1:30 el segundo panel. Un poquito menos, bueno. Si miro ese reloj, podríamos tener 1 hora para abrir ahora el espacio de preguntas, así que siéntanse cómodos de preguntar a los expositores. Y yo voy a ir tomando nota. Quienes estén al fondo también les pido, levanten la mano, yo los marcaré y después... Y buscamos puntos de vista distintos, opuestos también. ¿Sí? Los que más resisten la idea, lo que más les parece que hay problemas con la idea o adaptar la idea acá, me parece mejor arrancar con esas preguntas, si las tenemos. Sí. Como disparador. Digo, esto que escuchamos de ustedes tan claramente, con tanta óptima aplicación en procedimientos y procesos de los Estados Unidos y distintos estados, tiene sus impedimentos legales, constitucionales y legales en la Argentina. No tenemos exactamente el mismo plafón de derecho básico. Y por ejemplo, el derecho de que es tan trillado que hemos hablado acá, de guardar silencio, el de no ser obligado a reconocer nada por parte del imputado. Y hablabas de un documento, y bueno, un documento ni siquiera exhibírsele con obligación de expedirse sobre la firma, si se trata del imputado. Entonces, digo, es bastante difícil porque la ley procesal además de la ley de fondo, la ley de forma, la local, reglamenta de esas, digamos, garantías como situaciones optativas al trabajo del juez al que ustedes están acostumbrados. Cuando hablan de common law, para nosotros es ley escrita. Y no podemos salir de ese esquema fácilmente. Podemos tener precedentes, pero los precedentes no son obligatorios. Es decir, salvo que sea un acuerdo plenario y aún así hay quienes lo discuten. Ese es el planteo. ¿Puedo rápido? Y le paso para... Justamente por eso me parece que el planteo acá es código de evidencia, porque en Estados Unidos no se rige todo por un código escrito determinado por la legislatura. Ahí también tenemos esta mezcla del common law. Justamente por eso, para seguir en la tradición y cultural, histórica y jurídica argentina, me parece que es consistente redactar un código de evidencia, porque eso viene de la legislatura, asesorada, por supuesto, por jueces, fiscales, defensores, desarrollan un código de evidencia y eso viene de la legislatura para ser aplicada por los jueces para dejar admitir o no admitir la prueba. Eso me parece totalmente consistente con la Argentina. Yo no veo una inconsistencia, así que si ustedes la ven, sería bueno ponerla sobre la mesa para discutirla. Pero el otro punto, guardar silencio, también lo tenemos en Estados Unidos. También lo tenemos. ¿Cómo se aplica? Acá se permite otro tipo de silencio para al acusado que puede declarar en un examen directo y después negar a ciertas preguntas en el contra, ¿sí? Eso, como litigante defensor, no me gusta porque eso para mí es decir que mi testigo no tiene credibilidad. Para un jurado, yo no asesoraría a mi cliente que testifique sobre ciertas cosas y se niegue a contestar otras, porque para mí es decirle al jurado que no tiene una buena respuesta y que no es creíble.
Pero eso va más allá, eso es un tema aparte. Pero en términos de tener un código de evidencia, no me parece inconsistente con la forma de crear autoridad legal en la Argentina. Me parece totalmente consistente. And here's another comment. Otro comentario. Un buen código de evidencia, sí, obviamente, por favor, pónganse los receptores. Un buen código de evidencias, un código de evidencias exitoso, debe contener definiciones básicas. Eso es esencial. De modo que un código de evidencias, un código de pruebas, tiene que definir qué es la prueba, qué es evidencia. Por ejemplo, en California nosotros tenemos una definición en nuestro código que es extremadamente amplia. El código tiene que definir qué se considera relevante, porque todo el mundo debe poder saber qué es relevante para el caso en función de la definición que adoptemos de relevante. Una vez más, tenemos una definición muy amplia de relevante en el Código de California. Se define como cualquier prueba. Bueno, va a sonar medio técnico, así que me disculpo con las traductoras. Cualquier prueba que pueda inferir sobre el razonamiento para poder probar o refutar un hecho controvertido en el caso. Imagínense cuán amplia es esta definición. Cualquier cosa que pueda incidir sobre el razonamiento. Esto lo puede alegar cualquier abogado. Imagínense una prueba que pueda incidir sobre el razonamiento para poder ayudar a resolver una cuestión controvertida en el caso. Y el Código de Evidencias también tiene que definir lo que nosotros en Estados Unidos y en California denominamos fundamentos, es decir, premisas de hecho básicas antes de que una prueba se pueda admitir. Por ejemplo, en este caso se hacía referencia a una carta, ¿no? Una carta supuestamente escrita por el acusado. Para el fiscal, la pregunta sería, como yo no puedo citar como testigo al acusado, el acusado no necesita hacer nada. En el sistema estadounidense, probablemente acá en la Argentina sea acá, el fiscal al preparar el juicio debe buscar, por ejemplo, un testigo que pueda mirar la carta y decir, sí, esta es la letra del acusado, porque yo fui novia del acusado, o, ¿por qué no?, un perito calígrafo que pueda analizar otras muestras de la letra del acusado y compararlas con la carta. O podría ser al revés. Imaginemos que es el defensor el que quiere presentar una carta que es sumamente importante. Y pasaría lo mismo y tenemos que consultar esto. Tiene que buscar un perito calígrafo que pueda analizar estas muestras, analizar la letra del acusado y este perito va a decir, sí, el hombre que está sentado allí fue el que escribió esta carta. Este sería un ejemplo muy concreto, muy básico de cómo utilizamos el código de pruebas, cómo se puede utilizar para responder las preguntas que nosotros necesitamos responder, para que podamos decir, ¿sabes qué? Tenemos una buena defensa, tenemos buenos argumentos para acusar a esta persona en función del código. Sí. Sí, perdón. Primero está, creo que es Andrés, pues no lo veo de acá. Sí. Y después está... Gracias, buen día. Sí, sin duda creo que sería un avance la posibilidad de contar con un código de evidencia. En el caso particular de nuestro código, creo que antes que plantear eso habría que resolver una cuestión técnica, procesal, que complicaría la situación de poner en práctica un código de evidencia, teniendo en cuenta que el juez que admite la prueba no es el mismo juez que después hace el juicio, conforme lo dispone el código. Cuando esta norma fue redactada, se tuvo en cuenta o se pensó que era necesario que fuese un juez distinto. Tengan en cuenta, que ustedes lo saben, pero es importante marcarlo, que en nuestro sistema solo algunos casos se juzgan por jurados, en particular los delitos más graves. El resto
son juzgados por jueces técnicos profesionales. Lo que se tuvo en cuenta, lo que se valoró al momento de disponer que sea un juez distinto el que admite la evidencia a aquel que hace el juicio, tenía la finalidad en principio de preservar su independencia respecto de la prueba que él después va a tener que valorar. Ahora, este mismo impedimento se aplicó de manera idéntica al supuesto de juicio por jurados. Coincido plenamente, comparto la idea de que debería ser el mismo juez que preside la audiencia de jurado quien deba valorar la evidencia que va a ser tenida en cuenta por el jurado. En ese caso puntual, pero para ello implicaría una reforma legislativa previa. Gracias por explicarme la situación actual de las normas procesales en Argentina, o en Neuquén, en ambas en realidad. Lo que yo digo es, bueno, usted escribió otro sistema. Personalmente, en mi experiencia, yo estoy de acuerdo con usted que es más eficiente y mejor para el juicio tener el juez del juicio que él tome las decisiones sobre las pruebas que van a ser admitidas en el juicio. Sin embargo, hay otras posibilidades. Es posible, con una decisión de políticas, para tener un juez independiente, que él decida cuál es la prueba que va a ser admitida en juicio, y eso puede ser quizás la decisión de política que se toma, ¿no? No creo que sea la decisión más eficiente para la consecución quizás sin contratiempos del juicio, porque el juez quizás puede decir, bueno, tengo que tomar la decisión o estoy atado por la decisión del juez anterior, yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, este es nuestro sistema y hay que hacerlo así. A mí me resulta más cómodo controlar estas decisiones como juez, ¿no? Como juez de juicio.